Pues aquí estamos, una noche más, acompañándote en esta serie de directos que solemos hacer pues los domingos a partir de las 9:30 de la noche aproximadamente. La semana pasada no pudimos hacer directo, entre otras cosas, porque estuve con gripe y fiebre muy alta, alrededor de 39 grados aproximadamente, y estaba hecho polvo. No tenía ganas nada más de estar acostado y tapado hasta las orejas. Esta semana he estado bastante mal, ya digo, con gripe, muy malo y prácticamente sin ganas de hacer nada. Mucosidad, la garganta, todavía estoy un poco ronco, pero en fin, mientras podamos, pues ya lo hemos dicho otras veces, estaremos aquí. Estamos a domingo 23 de febrero, 17 grados de temperatura y una humedad relativa en torno al 67%. Poco a poco os vais incorporando por ahí. He puesto aquí el ordenador para poder seguir mejor los comentarios y hemos cambiado el ángulo. Otras veces nos ponemos ahí detrás, justo en el panel de herramientas, pero aquí estoy más cómodo, aquí es donde me pongo con el ordenador a editar los vídeos y demás. Y digo, bueno, hoy lo voy a hacer desde aquí, ¿no? Esta semana, pese a estar con gripe, cuando ya me fui encontrando un poquito mejor y demás, estábamos en plena incubación de huevos de gallina y claro, la incubación pues en casa, con la familia pendiente y demás, pues hemos ido haciendo cositas, ¿no? Ya después, el viernes, cuando ya estaba mejor, pues aproveché y hice algunas cosas que tenía pendientes de haberlo dejado todo parado durante esos 4 días que he estado prácticamente en cama. Y, y sí hemos hecho cosas, ¿no? Grabé los pollitos que salieron, ya grabé algún que otro vídeo, la familia ayudando, grabándome vídeos de aquella manera, y yo en la cama me los enviaban por WhatsApp y yo en la cama cuando tenía un poquito más de ganas, cuando me hacía efecto las pastillas y me bajaba la fiebre, pues los iba viendo y demás, ¿no? Así hemos ido pasando la semana y ahora mismo pues te puedo decir que aparte de esa incubación de huevos de gallina, pues estamos probando 2 incubadoras a la vez. Una de 8 huevos de capacidad y la otra una incubadora casera en un bote de plástico con la que hemos hecho una incubación de 4 huevos de gallina. Las encontramos porque estábamos escombrando en un trastero y las vimos y dijimos, pues, oportunidad. Oportunidad para seguir creando contenido y para volver a ponerlas de prueba otra vez, de nuevo. Ahí estamos. Hoy, ahora hace poco, hemos subido un vídeo a nuestro canal secundario hecho en casa, donde a la incubadora de 8 huevos, como ha estado mucho tiempo guardada, pues le hemos hecho la prueba de la temperatura y la humedad relativa, para ver tal como está, cuáles son los parámetros de incubación que tiene, ¿no? Eso es bueno de hacerlo cada vez que se pueda, porque evidentemente los parámetros cambian, sobre todo la humedad relativa, ¿no? Hace poco teníamos en torno al 80% de humedad relativa y ahora este reloj que tiene también medidor de humedad, pues tiene el 67%. Poquito a poco la humedad relativa va bajando. Este año está siendo muy bueno de lluvia. Ayer llovió por la tarde, 8 litros creo que cayó aquí en Marchena y la humedad subió un poquito, pero ya a medida que ha avanzado el fin de semana ha bajado un poquito y está ahora en el 67%. Estamos ya prácticamente terminando el mes de febrero y seguimos preparando más cositas por ahí. Ahí ahora tenemos faena
con la incubación de 4 huevos en la incubadora casera de plástico y 8 en la incubadora comercial, ¿no? Pero nuestra intención es, dentro de poco, hacer otra incubadora y comprar un par de incubadoras comerciales y analizarlas a fondo en nuestro canal secundario. Durante esta semana se han puesto en contacto 2 personas de aquí de Marchena, de mi pueblo. Se ve que nos han visto, no sé si en YouTube o nos han visto en redes sociales, y la verdad es que me da alegría porque al fin y al cabo, paisanos aquí cerquita, pues tengo pendiente un cafelito con un compañero de aquí de Marchena. Hay otro que cría sureñas y que tiene un par de incubadoras, creo que me dijo un par de incubadoras comerciales y otra casera, o al contrario, y quería hablar conmigo. Tengo que quedar esta semana con él si puedo. Y otro compañero de aquí de Marchena, otro chaval, que por lo visto tiene una incubadora comercial, ahora está incubando y nos dice que nos la deja para que la analicemos y hagamos algún que otro vídeo. Yo le dije por WhatsApp que primero que incube él, cuando saque lo que sea, que nos lo diga, y si después no la quiere prestar para analizarla a fondo, pues mira, nos sirve también para crear contenido. Es una incubadora muy bonita, está muy bien, y si Dios quiere, y cuando termine la incubación, si vuelve a ponerse en contacto con nosotros, pues la probaremos y la analizaremos en nuestro canal Hecho en Casa. Ya os dais cuenta de cómo tengo la voz, son ya las 10 menos 18 minutos y hoy simplemente pues quería volver a estar con vosotros, aunque fuera un rato, y hombre, también deciros o explicaros el por qué no estuvimos en directo el domingo pasado. También lo podía haber escrito en redes sociales, que no iba a haber directo y demás, pero ya digo, estaba reventado, no podía ni con mi alma. La fiebre, mucha fiebre durante los 4 días, ya a partir del 4.º día la fiebre casi desapareció y claro, ya el cuerpo pues se viene para arriba con ganas de hacerlo todo y vuelta al trabajo también, por supuesto. Pero ya digo, esos días estaba apagado y fuera de cobertura, de verdad, y fue por eso el motivo de que no hiciéramos ese directo el pasado domingo. Hoy por lo menos estamos aquí, a ver si Dios quiere que para el domingo que viene esté ya mejor, por lo menos la voz, y nada, que ya te digo que en nuestro canal principal estamos con la incubación de 4 huevos de gallina en la incubadora casera en un bote de plástico, y que en nuestro canal Hecho en Casa, nuestro canal secundario, también vamos a estar de incubación con 8 huevos de gallina. Casi van a coincidir en la misma semana, así, los resultados de incubación. Ya veremos qué es lo que ocurre. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, por hoy, esto es todo. Un saludo a todos.